Lista de posibles asuntos de la conciencia. Aquí me meto en muchos problemas, ¿ok? Porque estilo de música, eso es debatido muchísimo en las iglesias. Siempre es música en términos de contemporánea o es música tradicional, son himnos, son coritos, son Hillsong. Entonces, algunas personas tienen convicciones fuertísimas en cuanto a esas cosas. Y inclusive, un ejemplo más, un pastor de jóvenes quiso incluir el estilo de rap en el culto, con buenas letras, pero en la mentalidad de algunas personas rap es perverso, entonces tiene implicaciones que no permite ningún tipo de adoración. Entonces, bueno, no quiero compartir con mi propia conciencia, pero hay que cultivar la conciencia suya en cuanto a estas conversaciones, en cuanto al estilo. También culto litúrgico o culto informal. Personas abandonan iglesias basado en qué tipo de liturgia o la falta de liturgia. Pero digo otra vez, yo tengo mis propias convicciones y quizás mis convicciones han cambiado porque como un anciano es que creo que han cambiado mis preferencias, no por la forma o por el estilo, por el contenido. Por favor, que me dé contenido, que me haga entender quién es mi Dios, que me ayude a adorar la inmersura. Dame contenido, por favor. Ok, estamos hablando otra vez de áreas de conciencia, áreas grises. Estilo de predicación, apasionado o concreto o más teológico y conceptual. Sí. Si están escuchando esa clase y tú eres pentecostal, puedes estar en tu mente burlándote de nosotros como presbiterianos porque somos más estoicos y más formales, más conceptuales. Y la predicación en otras iglesias es mucho más alegre, más apasionado y más concreto. Y bueno, entonces yo estudié todo esto cuando escribí mi doctorado y algunos pastores latinos me dijeron, está bien las dos cosas. Está bien, es un sermón muy apasionado, pero por favor, que tenga contenido. Que tenga que tenga enseñanza sólida. Entonces, no solo una cosa de otra, porque también me aburro cuando el pastor solo me da teología, me duermo. No, hay que darme algo de pasión, por favor, y hay que darme ilustración, hay que iluminar mi mente y también hay que ayudarme a poner en práctica la enseñanza que está predicando y no solo dame como 15 puntos de pura teología, que he escuchado en las iglesias reformadas, perdonen por tener que decirlo, en Latinoamérica. y entonces hay que buscar la manera de cultivar la audiencia, pero al mismo tiempo predicar contenido y también arrepentimiento. Pero estoy hablando que no, en ningún estilo cabe para todas las denominaciones o para todas las iglesias. Hay que ejercer cierta libertad de conciencia y respeto. La frecuencia de la observancia de la Santa Cena es otra cosa. Algunas iglesias lo hacen todos los días, algunas todas las semanas, algunas una vez cada 3 meses. Entonces, Jesús enseñó que lo hagamos muy a menudo. Entonces, pero ¿qué significa muy a menudo? Cristo no lo dijo. Entonces, respeto y libertad de conciencia. Las prioridades y ministerios principales de la iglesia. Eso es un asunto bastante controversial porque hay que estudiar escrituras para averiguar cuáles son los ministerios principales que todas las iglesias deben practicar. Y yo he llegado a esta conclusión.
cada ministerio en la iglesia tiene que ser o debe ser bañado con palabra y oración. En otras palabras, no es un ministerio aparte. Es un ministerio que gobierna todos los ministerios. Entonces, si practicamos un ministerio de misericordia que nunca incluye la palabra, ni es ministerio cristiano. Y a muchas iglesias lo hacen muy buenas obras, muy buenas, le dan comida a los pobres, le dan regalos navideños a todo el mundo. Y, bueno, cualquier pagano puede hacer eso, y los paganos hacen eso. No, palabra y oración. ¿Ok? Entonces, ministerio de evangelización, ministerio de misericordia y, por supuesto, el culto de adoración. Pero todo bañado con palabra y oración. Y también hay que entrenar a la iglesia a practicar estos ministerios, hay que discipular la iglesia. Y bueno, en mi experiencia como pastor siempre hemos tenido un ministerio de puro entrenamiento. Entrenar en el área de enseñar la palabra, como orar, incluimos toda la confesión de fe de Westminster, pero también varios métodos de cómo evangelizar, cómo visitar en hospitales, cómo tratar a los nuevos que llegan a la iglesia, cómo discipular a los recién convertidos. Entonces hay que entrenar la iglesia para que todos participen en alguna área de esos ministerios según sus dones y sus intereses, pero que participen. Pero hay que entrenar. Si no entrenamos, nadie no va a hacer nada porque van a decir, no es mi don, o no sé cómo hacer. Entonces hay que entrenar. Y nadie va a descubrir su don si no se mueve, si no trabaja, si no sirve. Bueno, estoy metido en otras cosas. Entonces, prioridad y ministerio principal en la iglesia. Entonces, cada iglesia tiene su propia personalidad. No todas las iglesias hacen exactamente los mismos ministerios con el mismo énfasis. Está bien, porque por eso hay diferentes iglesias. Y, en mi opinión, hay diferentes denominaciones, porque sin dar ejemplos, porque no quiero dar un carácter específico. Pero es verdad que algunas denominaciones se destacan en algunas áreas y otras en otras áreas. Hay que respetar y dar libertad de conciencia. La obligación para participar en ministerios electos, ya hemos tocado eso. Está bien tener ministerio de oración y también animar a que la gente ayune. Pero si vamos exigiendo, no, hay que predicar la gracia. Hay que predicar la gracia y luego, está bien exhortar y pedir. También, ¿quieres participar en este ministerio? Pero es otra cosa, exhortar y pedir es otra cosa, exigir y oprimir, o es decir, exigir hasta comunicar opresión o culpa. Ya hemos tocado el tema de la observancia de festivales religiosos no prescritos. No voy a repetir esas enseñanzas. Las diferencias de conciencia de cómo santificar el día de Señor. Es muy interesante este punto porque no sé del grupo de ustedes o de la iglesia local de ustedes o de la denominación, pero en nuestra denominación somos lo que se llama sabatistas. Es decir, creemos que a pesar de todas las libertades, a pesar de que la Biblia enseña que todos los días son iguales, es que vemos el énfasis en el Nuevo Testamento de celebrar la resurrección el primer día de la semana, pero también hay reglas y de cómo observar el día y de acá a qué nivel o a qué medida se permite participar en cosas de entrenamiento o entretenimiento o de recreo, etcétera, etcétera. Y cada vez que examinamos pastores, cada pastor, porque sirve en el comité de examinaciones, y cada pastor está declarando sus excepciones
Es decir, no, yo creo que está bien participar en este tipo de recreo y bueno, otros dicen que no, es prohibido, bla, bla, bla. Entonces tenemos que aprender a aceptar o no, pero en este caso sí aceptar la conciencia de cada candidato entre parámetros. Entonces todas las iglesias tienen el derecho de establecer esos parámetros. Las exigencias acerca de ciertos rituales y medios de la gracia, ya he dado ejemplos de eso. Los ancianos tienen el derecho de establecer prioridades y ministerios en las iglesias basadas en los principios bíblicos, pero esas prioridades podrían diferir de una iglesia a otra o de una denominación u otra. Está bien, hay que respetar. Es posible tener expectativas para los ancianos y otros líderes que no son apropiadas para los buscadores y novatos. Los nuevos no van a acoplarse a la cultura de la iglesia el primer día de pasar por la puerta. Entonces tengo que explicarme. Por ejemplo, en nuestras iglesias, si uno va a ser nombrado y ordenado como anciano o pastor, es requisito que tenga cierta perspectiva o cierto punto de vista teológicos. Por ejemplo, tiene que ser reformado, tiene que ser calvinista, tiene que creer en el pacto. Entonces, pero no es apropiado insistir en que cada miembro, cada novato, cada buscador, cada recién convertido tenga todas esas convicciones. Entonces hay que respetar. Entonces, está bien si el miembro de la iglesia nunca llega a estas convicciones. No hay nada malo en eso. Con tal de que no destruyan la armonía de la iglesia. Y hay muchos ejemplos. Pero temo a meterme en muchos ejemplos. Pero hay muchos ejemplos de esto. Porque diferentes énfasis en la mentalidad de varios creyentes. Y hay que aprender a respetar y de no cortar comunión basado en una cosa no esencial. Muy bien. Prescripciones y formulaciones de cómo formar un noviazgo. No, es un área bastante complicada y que no quiero meterme mucho en esto, pero recientemente han salido varios libros aquí en los Estados Unidos que describen una manera de entrevistar un potencial candidato para el matrimonio y no practicar lo que se llama date, es decir, probar relaciones con una variedad de muchachas. Entonces, y en algunas culturas, los padres todavía, no solo en el oriente, pero también en el occidente, hay padres que también tratan de seleccionar o de reunir sus hijos con su pareja. Y también esta práctica es un poco muy anticuada, pero lo he visto en mis ministerios con latinos muy tradicionales. Los hombres practican el secuestro y sacan la muchacha de la casa y después todos buscan una reconciliación. Bueno, quizás hay problemas con todas esas prácticas, pero no estoy aquí para jugar. Estoy diciendo que no hay formulario en la Biblia de cómo seleccionar a la pareja. Entonces me pueden tirar piedras si quieren, pero estoy tratando de dar ejemplos de cosas que la Biblia no tiene, de las cuales la Biblia no tiene prescripciones, ni enseñanzas, ni leyes. Sí, pueden ser como los antepasados que enviaron a siervos para elegir o seleccionar esposas para sus hijos. Pero no creo que quieran practicar eso. Bueno, las prácticas que conciernen la ética personal, y son muchísimas, y yo pongo aquí algunas, como el uso o consumo de ciertos dones de la creación o ciertas cosas materiales, tales como tabaco, alcohol, cafeína, marihuana, porque ahora en los Estados Unidos algunos estados permiten la compra de marihuana. Comer carne o observar ciertas dietas especiales, abstenerse del sexo, especialmente en la Iglesia Católica, el matrimonio, ellos
históricamente han atado a la conciencia de los sacerdotes, insistiendo que practicaran, que sean celibatos, tuvieran el don o el llamamiento o no. Y eso también es esclavizar al hombre, es esclavizar su conciencia. Y no tengo que decir que tantos problemas han surgido por esta práctica antibíblica y pagana y supersticiosa. Y pues no estoy criticando ahora, pero sí, insistir en que todo el mundo obedezca un asunto de la conciencia es muy dañino para la iglesia y para los individuos. Elevar un llamamiento encima de otro. ¿Ya di el ejemplo del baile o no? El baile en la recepción del matrimonio, ¿no? Elevar un llamamiento encima de otro. Algunos elevan el llamamiento del pastor, pero bíblicamente yo creo que cada profesión es un llamado, es un llamamiento, es una vocación. Y esa palabra vocare en latín quiere decir llamado. Es un llamamiento de parte de Dios. El cristiano puede trabajar como médico, como profesor, como carpintero, como hombre que trabaja en mentales, lo que sea. Y cada profesión, cada vocación es un llamamiento de parte de Dios. Y todos los llamamientos son necesarios para poder cultivar el jardín de Dios y para avanzar el reino de Dios. Y el siguiente punto, lo he visto muy problemático. Lo quiero mencionar el país, pero después de enseñar sobre este tema, varios pastores se me acercaron muy tristes por el legalismo que existía de parte de los líderes de sus presbiterios, insistiendo en un vestuario específico, exigiendo que ese pastor tenga cierto vestimento, y ellos habían descrito detalladamente en qué consistía ese vestimento, y también la prohibición de alcohol y de tabaco, de baile, de cine, variedad de cosas. Y bueno, voy a dar ejemplos de eso más adelante, pero estamos en el área de libertad de conciencia. Bueno, hablando de vestimenta o de cómo una persona se viste, la Biblia sí enseña modestia, buena higiene y una presentación respetuosa. Y también la Biblia enseña que las mujeres deben presentarse como mujeres y no como hombres, y los hombres no deben presentarse como mujeres. La Biblia se enseña estos principios. Pero cada cultura define de manera diferente en qué consiste ser masculino, en qué consiste ser femenino. Y aún aquí en los Estados Unidos hay diferencias de opiniones y de prácticas que conciernen cuál es una expresión de modestia y no. Aquí vivimos en una zona subtropical y las prácticas son muy diferentes a las de, por ejemplo, el estado de Mississippi. El estado de Mississippi es sumamente conservador en cuanto a vestuario, en cuanto a modestia, y los cristianos en cuanto a muchas cosas, o el uso de los dones de la creación. Y hemos tenido que aprender a respetar las distinciones entre parámetros, porque la Biblia sí enseña modestia, pero lo único que estoy diciendo es que las definiciones de la modestia difieren de una región a otra, o de una cultura, un estado, una denominación a otra. Y hay que entre parámetros, porque no estoy enseñando libertinaje o que las iglesias deben de practicar relajo. No, estoy diciendo que, entre comillas, entre parámetros,
Hay que respetar diferentes de opinión. Un código de vestuario para damas. Y yo menciono esto porque aún en las iglesias mías, algún hombre piadoso, un hombre de Dios, un hombre maduro, se acercó a mí y me dijo: pastor, me molesta mucho como algunas de las damas vienen a la iglesia y que tan corta es su falda. Y le pregunté: ¿qué quieres que haga? ¿Que yo mida la distancia de la falda encima de la rodilla? Y él me dijo que sí. Y que no. Entonces, eso asume de que una regla es más poderosa que cambiar el comportamiento más poderoso que el Espíritu Santo mismo. Y lo que he visto experiencialmente es que cuando uno predica el Evangelio, predica la gracia, predica estos principios bíblicos en cuanto a la higiene, a la modestia, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo sí va cambiando. Aún los novatos, los recién convertidos, en este caso convertidas, sí cambian. Cambian, no por la regla, sino por el Espíritu Santo. Yo sé que ya estoy metido en cosas muy controversiales porque he hablado con varios pastores a través de Latinoamérica y ellos luchan con estas prácticas. El uso de maquillaje o joyería en las mujeres. Como ya dije al principio, me crié en un ámbito muy, pero muy legalista. Y fue prohibido en algunos círculos que las mujeres se pongan maquillaje o nunca jamás ponerse pantalones o mucha joyería o nada. Entonces hay que respetar la conciencia de varias iglesias y también hay que, en mi opinión, liberar a la iglesia de rigidez en esas áreas y solo practicar lo que la Biblia enseña en cuanto a higiene y modestia y muy buena presentación. La participación de las bellas artes, el mundo de los deportes, cine, música, estilo de música, fotografía, retratos, etc. Todo tiene que ver con el contexto y el motivo. Algunos cristianos deben participar para formar y transformar la cultura y otros por su conciencia débil o muy delicada o que sean susceptibles al pecado o a la tentación deben huir de esas circunstancias o otros deben de meterse. Un ejemplo bastante drástico. Algunos hombres son llamados a evangelizar y discipular a prostitutas. Lo he visto. Hombres de Dios, hombres santos, hombres maduros. Porque lo he aprendido en los círculos de la psicología. Es que para que una persona que, en este caso mujer, que ha pecado sexualmente, para su sanación, para su madurez, para su crecimiento, ella tiene que aprender a ser respetada por hombres respetuosos. Es parte de su sanación, es parte de su terapia. Algunos hombres pueden participar de eso, otros deben huir porque van a ser tentados. Entonces, hay que respetar la conciencia, hay que respetar el llamamiento. Y yo pudiera darle muchos más ejemplos de como hombres de Dios que han tenido que estudiar, por ejemplo, pornografía para poder educar a la iglesia de lo que está pasando y para proteger a las mujeres. Pero es el llamamiento que muy pocos deben de practicar. Pero digo que hay que aprender a respetar la conciencia en cuanto a estas cosas, porque no todos llevan la misma conciencia, no todos tienen la misma libertad y no deben de practicar la misma libertad. Cada quien debe de entender su propia conciencia ante Dios y obedecer a la conciencia con el Señor como el dueño, como el que tiene señorío sobre su conciencia, y obedecer a Dios en esa área y no tratar de conformarse a la conciencia de su hermano, ni juzgar a su hermano, ni ser juzgado por su hermano en los asuntos de la conciencia. Y pongo al final tatuajes.
Porque sí hay una regla en Levítico que prohíbe tatuajes, pero hay que hacer la pregunta, ¿es una ley ceremonial? ¿Es una ley civil? En mi opinión es una ley ceremonial, pero tiene su aplicación hoy en día en la iglesia. Y yo creo que sí tiene su aplicación porque Pablo dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces hay que tener cuidado en cómo uno presenta a este templo y no destruirlo ni mancharlo. Entonces, yo pedí a mi hija que me diera permiso para compartir esta ilustración, pero en su adolescencia se acercó a mí y dice, papi, yo quiero un tatuaje. ¿Qué opinas? No, que vas a ir al infierno. No dije eso. No, es que muy astutamente, bueno, abrimos la Biblia y leemos Levítico, leemos los textos sobre el cuerpo como templo y también leímos los textos sobre no ser piedra de tropiezo a los demás hermanos. Y yo pensaba que había hecho muy buen hecho, estaba felicitándome, también tú eres tan inteligente, estaba seguro que mi hija no iba a conseguir tatuaje y se fue y recibió tatuaje. Pero muy modesto, muy escondido, y fue un versículo bíblico. Entonces se enojó muchísimo su mamá, pero ¿qué es mi punto? Yo creo que lo hice bien. Entonces enseñé el panorama de enseñanza bíblica y sí, categoricé. Quizás tú estarías en contra de mi opinión, quizás tú tienes otra conciencia, está bien. Yo respeto tu conciencia, pero yo presenté esta área a mi hija como área de libertad de conciencia, pero también alisté las razones por las cuales quizás no quisiera hacerlo. Y lo hizo. Conciencia, es un ejemplo nada más. Y ahora estoy todavía enojado. No, para nada. Yo amo a mi hija como mi propia vida. Es una hija de Dios y discipula a mucha gente. Muy bien. Ahora, el número 3, el mundo político. Entonces no me meto mucho aquí. Pero más allá de los principios fundamentales sobre la santidad y la protección de toda vida creada a la imagen y semejanza de Dios, así como el diseño divino para los géneros y el matrimonio, los cristianos pueden tener diversas convicciones de conciencia en temas como la regulación gubernamental de la industria, la economía, la implementación de programas sociales e incluso ciertos aspectos relacionados con la inmigración. En una futura clase exploraremos con mayor detalle la relación entre la iglesia y el gobierno. Por ahora, basta señalar que Dios ha establecido que la iglesia y el gobierno ejerzan su autoridad en esferas distintas. Todo lo que he dicho arriba es una introducción del tema nada más. Una discusión de la conciencia cristiana cubre una cantidad innumerable de tópicos que serían imposibles de mencionar en esta clase. Pero rápidamente, tenemos que respetar las convicciones dentro de la iglesia, las convicciones y la conciencia en el área de la política. Por ejemplo, ya me meto, un cristiano puede votar a este partido por X razones, una cantidad de razones que no ven en este partido, pero este partido puede votar para el candidato en este partido porque está en contra de... Y yo confieso que no estoy de acuerdo con todas las pólizas en este partido al cual yo voté recientemente, pero yo comparto algunas de las convicciones en ciertas áreas del otro lado y ojalá que mis hermanos me respeten, porque casi todos mis hermanos en Cristo votaron para este lado y por todas las pólizas. Pero hay que respetar que es posible que haya diferentes de opiniones en muchas áreas de la política y no insistir
y no insistir en que todos los miembros de la iglesia voten a favor de tal fulano o de tal póliza, y que hay que, bueno, el pastor tiene el derecho, tiene la responsabilidad de predicar sobre la ética bíblica en todas esas áreas. Pero a veces las cosas son más complicadas y que un partido tiene este énfasis bueno y otro tiene ese énfasis bueno, otro tiene ese énfasis malísimo y otro tiene ese malísimo. Entonces hay que dejar que los miembros de la iglesia ejerzan sus conciencias y no dictarles lo que tienen que creer ni cómo votar. H. Principios básicos acerca de una perspectiva de la conciencia cristiana. Ok, aquí estas son mis enseñanzas, la mayoría basadas en Romanos 14. Otra vez, por favor, que lean Romanos 14 y que lean 1 Corintios capítulo 8 y 9, y hay que dar su propio o hacer su propia exposición, estudio de esos pasajes y llegar a sus propias convicciones como yo lo he hecho acá. Entonces, Romanos 14 enseña que hay que permitir que los individuos difieran en cuestiones de conciencia. Entonces enseña capítulo 14 que no juzgues en asuntos de conciencia, no mires hacia abajo. Bueno, este hermano tiene otra conciencia de lo que yo tengo, entonces yo menosprecio esto. No, hay que respetarlo, no importa cómo él expresa su conciencia. 2, cada uno determina su propia conciencia ante el Señor, tiene la libertad de, quizá bajo el señorío de Jesucristo, una persona va a tener otra o una conciencia distinta de lo que tiene su hermano. Entonces, no juzguemos en la iglesia en asuntos grises, en asuntos que tocan el área de la conciencia. Hay que permitir, hay que aceptar y permitir diferencias. Cada uno determina su propia conciencia ante el Señor. Bueno, ya dije eso, ¿no? Versículo 12. Toda su creación está limpia y es buena. Entonces, hay un montón de textos en Timoteo, en Hebreos y Marcos capítulo 7, donde Cristo mismo enseña que todas las comidas son puras. Obviamente, bajo la ley ceremonial habían diferentes categorías de comidas que eran aceptables y otras que no. Pero ahora, con la libertad que tenemos en Cristo, la Biblia enfatiza de que se puede comer cualquier cosa, porque todo es bueno, todo creado, y hay que santificar estas comidas con la palabra y oración. Y literalmente estoy tratando de aprender a hacer esto antes de almorzar con mi esposa, que estaba tratando de consagrar la comida con la palabra y oración, que eso también influye mucho en cómo uno ora antes de comer. Número 4, no hagas alarde de tu conciencia hiriendo a los débiles. Es un principio bastante importante, un principio que Pablo enseña muchísimo. Entonces no voy a presentarme como hombre superior por mi conciencia, y tú que tienes una conciencia más débil o más sensible, voy a exhibir mi libertad para menospreciarte. Pablo dice que no, por favor, que no. Eso puede también, como él dice, destruir la fe de aquella persona. Obviamente, honrar las prioridades del reino. Este versículo enseña de que comer o no comer, beber o no comer, no influye el avance del reino para nada. Entonces hay que dedicarse a ser guiado por el Espíritu Santo para practicar justicia y amor y paz. Obedecer a tu propia conciencia. Bueno, es pecado no obedecer tu conciencia. Si tú crees que es pecado, es pecado. Entonces no peques. Sobrellevar a los débiles. Es muy importante este punto, porque este punto enseña respeto mutuo.
sobrellevar a los débiles, pero fomenta la madurez y la aceptación de todos. Así como Romanos 15 enseña, no poner obstáculos o piedras de tropiezo, pero no dejar de enseñar que los que tienen conciencia frágil, ellos también tienen que aprender a aceptar la conciencia de otros. Entonces, es un punto sumamente sencillo. Hay que haber respeto mutuo. Los que tienen conciencia sensible, por ejemplo, doy ejemplo, los que nunca toman alcohol deben de respetar la conciencia de los que toman alcohol en moderación. Y los que toman alcohol en moderación nunca deben de menospreciar o burlarse de la sensibilidad de esta persona que tiene otra conciencia. Hay que haber respeto mutuo en las iglesias. Y los que tienen libertad de conciencia no deben de ser obstáculo o piedra de tropiezo para la persona más sensible. Y voy a dar un ejemplo de eso más adelante. Hay que entender que, bueno, ya dije esto varias veces, la regla no santifica, pero el Espíritu Santo sí. El amor es superior a la libertad. Es más importante que yo te ame, que yo exprese mi libertad en tu presencia. El amor supera siempre la libertad de conciencia. Todo es lícito, pero no todo es de provecho, dice Pablo. Todo es lícito, pero no todo edifica. Quizás mi libertad no te edifica. Entonces voy a limitar, no voy a practicar mi libertad en tu presencia. Puesto que somos libres y toda la creación es buena, como Pablo enseña con claridad en 1 Timoteo 4, no seamos demasiado sensibles y tensos en cuestiones de conciencia. 12. Las convicciones acerca de asuntos de la conciencia no son la base para la comunión. Ya dije eso varias veces, que no nos separemos, no destruyamos la unión en Cristo basado en asuntos de la conciencia. 13. La conciencia puede variar dependiendo del contexto y también puede madurar y cambiar. El creyente puede madurar de cómo expresa su conciencia y de cómo respeta la conciencia de otros. Bueno, aquí doy un ejemplo personal. Mi papá era pastor y predicó en contra del uso del alcohol. Entonces fue un pecado. Y mis hermanos y yo nos criamos con esa convicción, que fue pecado tomar alcohol. Entonces, ni en la universidad tomé cerveza. No estoy vangloriándome ni presentándome como superior. Lo único que estoy exhibiendo es que soy gran fariseo, nada más. Pero no tomaba alcohol porque mi papá había formado mi conciencia. Y la primera vez que tomé alcohol lo hice sin querer. Estaba en la recepción de una boda, un matrimonio, y no sabía que había alcohol en la bebida y la tomé. Entonces me sentí una vergüenza enorme porque según mi conciencia había pecado contra mi Dios. Ok, entonces estoy hablando de la primera fase de mi conciencia en cuanto al alcohol. Y luego me fui a servir en el centro de Houston, donde viven muchos pobres, y reinaba el alcoholismo entre los hombres en esa comunidad. Y por eso en la iglesia nunca permitimos alcohol, ni que entre alcohol en la iglesia, porque después de la boda los hombres algunos siempre traían cervezas y nosotros las quitamos. Pero mi punto es mi conciencia respetaba o tomaba en cuenta el problema del mal uso del alcohol en ese contexto. Por eso nunca tomamos alcohol. Mi esposo y yo nunca jamás tomamos alcohol viviendo en ese contexto. Pero cuando nuestros amigos americanos nos invitaron a las afueras, y principalmente los pastores, yo aprendí a tomar vino instruido por los pastores. Y
Y entonces mi conciencia estaba cambiando, pero no quería ofender a los que luchaban con alcoholismo, y por eso en un contexto no tomé. En otro contexto, con los que practicaban la libertad, yo también aprendí a practicar un poquito de la libertad. Y luego, de repente, fui a otro estado para ministrar en este caso, latinos muy ricos. Y la primera vez que invitáramos a una pareja a venir a almorzar después de regresar a nuestra casa, como buenas costumbres, buenas maneras, siempre se trae una botella de vino. Entonces, en ese contexto, se consideraba malas maneras no llevar vino cuando uno iba a cenar con amigos. Entonces mi conciencia estaba cambiando y aprendí a llevar botella de vino. Entonces, la primera vez que fui a la tienda para comprar vino, yo estaba así mirando, ¿quién está mirando? Entonces, todavía tenía una conciencia que me afligía un poquito. Pero durante los transcursos de años, esa sensación se me iba. Entonces, con tranquilidad, en el contexto social apropiado, mi esposo y yo tomamos una copa de vino, sin problemas, y sin nos afligiera la conciencia. Y luego fui a otro estado como visita, como yo había predicado, yo creo, en la iglesia de mi hermano, y mi hermano fue criado así como yo, pero hasta hoy mantiene él esta convicción en contra de tomar alcohol. Pero él no juzga a nadie que lo practica. Pero en este caso estaba acostumbrado a mi libertad de conciencia, y nos sentamos a comer en un restaurante mexicano en ese estado muy conservador, y yo quería ordenar una cerveza para comer con mi comida mexicana. Y mi hermano se enojó conmigo, y yo me enojó interiormente con él, porque quieres limitar mi conciencia. Pero aprendí y cambié de nuevo mi conciencia. Mi hermano tiene la razón, porque él entiende que en este contexto sus amigos, sus hermanos en Cristo se van a ofender si ellos ven a este pastor tomando alcohol. Y no tomé, gracias a Dios, pero aprendí de nuevo. Mi hermano me estaba respetando mi conciencia, pero él creía que en este contexto yo debía limitar y no practicar mi libertad. Y no lo hice, pero fue bueno no hacerlo. Entonces, mi conciencia iba cambiando contexto por contexto. Y está bien, porque la Biblia no prohíbe el consumo de alcohol. Lo que se prohíbe es borrachera. Es pecado. Dice que no había ningún borracho en el reino de Dios. Entonces, pero disfrutar la dádiva de la creación con gratitud, consagrando la copa de vino con la palabra y con oración. Está bueno. Y darle gracias a Dios por esa dádiva. Entonces, yo concluyo con este punto. Es posible tener más gozo al no ejercer la libertad de conciencia en ciertas áreas de nuestra vida que el de ejercerla. Y aquí doy el ejemplo del apóstol Pablo, que rehusó recibir recompensa por predicar la palabra en Corinto. El apóstol Pablo no ejerció su libertad de conciencia de recibir pago por predicar el evangelio en Corinto, sino que su gozo fue no ejercer esa libertad. Entonces, el apóstol Pablo tenía más gozo por no ejercer su libertad, más satisfacción que lo que tuviera por ejercerla. Y hay que entender eso, porque el asunto no es la libertad. El asunto es el amor. ¿En qué forma, qué practico para amar mejor a mi hermano en Cristo? ¿Qué practico para poder amar mejor a mi vecino? Entonces, ¿cómo puedo vivir gozándome de mi libertad conciencia
y al mismo tiempo no ofender al que tiene otra conciencia. Entonces, eso es una pregunta muy importante porque el amor reina. Como Pablo dice, el reino de Dios no consiste en lo que uno bebe ni come, pero consiste en disfrutar la paz y la justicia y el gozo en el Espíritu Santo. Vivir así, libres, es lo máximo. Oremos. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Ayúdanos a amar. Ayúdanos a vivir observando esta enseñanza de la libertad de conciencia apropiadamente en cualquier contexto en el cual nos encontremos. Y todo para la gloria de Cristo y para honrar al que nos ha dado todo por amor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos esto. Amén.